Esta mañana quiero predicarles un mensaje que se llama Más allá de nuestros planes o más allá del plan, cuando vamos a aprender a caminar con el Espíritu Santo. El mensaje se titula Más allá del plan, caminando con el Espíritu. Y tengo como objetivo esta mañana que entendamos todos de que hay momentos en nuestra vida que el Espíritu tiene una ruta para nosotros que no necesariamente es nuestra ruta y que es una ruta invisible, y que lo importante es aprender a descubrir ese camino, esa nueva frontera por donde el Espíritu nos quiere llevar. Leamos del versículo número 6 en adelante. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Padre, hemos abierto tu palabra. Te suplicamos que hables a nuestras vidas. Háblanos y muéstranos el camino donde debemos de caminar. No calles, Padre bendito, porque tu silencio nos produce inseguridad y desmayamos. Muéstranos, Dios mío, cuáles son esos signos del Espíritu, esos signos de los tiempos que debemos entender para caminar en tu perfecta voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Digan amén, santos. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor. Esta mañana quiero compartir, como ya les dije, un mensaje que se llama Más allá del plan, caminando con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, una de las cosas que más agobia nuestra alma es no entender la manera en que Dios está obrando. Una de las cosas que más agobian la vida del ser humano es precisamente cuando no logramos percibir, captar o entender por dónde Dios lleva sus propósitos y para dónde Dios nos está guiando. Una de las cosas que más agobia el alma, y lo digo por experiencia personal, es cuando no logramos percibir por dónde Dios quiere que nosotros caminemos en esa ruta. Es decir, cuando no logramos entender por dónde Dios lleva sus planes. Cuando de repente uno, en la parte eminentemente humana, uno piensa que ese es el camino que debe de seguir, pero de repente las puertas se empiezan a cerrar, empieza uno a recibir noticias de negación, y eso agobia nuestra alma, porque en nuestra humanidad quisiéramos ver de manera resuelta todos nuestros caminos definidos y tener claridad y dirección por dónde es que caminamos. Pero el gran problema, mis queridos hermanos, es como dice la misma escritura en el libro de Isaías,
en el capítulo número 55, versículo número 8, que los pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y que vuestros caminos no son vuestros caminos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Oyeron eso, santos? Como son más altos los cielos, dice, de la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La clave entonces esta mañana es que nosotros aprendamos a responder a algunas preguntas que se las quiero inclusive poner ahí para que ustedes las puedan entender. La primera de ellas es: ¿cómo oír la voz del Espíritu Santo en medio de la acción pastoral y la actividad de extensión del Evangelio del Reino de Dios, en nuestro caso por medio de las reuniones familiares? Otra pregunta sería: ¿de qué modo habla el Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Cómo podemos ser nosotros más sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo encajar con los planes que Dios tiene para nuestra vida? ¿Y cómo colocar nuestra vida de acuerdo o de cara a los planes de Dios? Si nosotros logramos responder esta pregunta, nuestra vida está resuelta, queridos hermanos. Porque si caminamos bajo la perspectiva de los planes de Dios, téngalo por seguro que nuestra vida va hacia un puerto seguro. Ahora bien, debemos entender que a lo largo de nuestro caminar nos vamos a encontrar, inclusive del mismo Dios, con puertas que se van a cerrar. Nos vamos a encontrar con muros que van a estropear de alguna manera el camino. Pero ahí es donde está la importancia de saber discernir cómo el Espíritu, aun con aquello que a nosotros no nos parece lo más adecuado, o nos parece contradictorio, o nos parece frustrante o agobiante de nuestra alma, pero saber que Dios siempre tiene un propósito determinado para sus hijos. Y Dios va muchas veces a cerrarnos puertas de tal manera que nosotros quedemos como en shock, quedemos diciendo: hey, ¿por qué si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Y por qué me pasa eso? Miren ustedes el versículo que hoy hemos leído. Dice el versículo 16: atravesamos Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, aquí el apóstol Pablo está iniciando su segundo viaje misionero. Corre el año 50 o 51, y Pablo tenía dentro de sus planes, junto con su equipo, ir a Asia. Estamos hablando de que la perspectiva de Pablo era ir a lo que el antiguo imperio se llamaba el imperio Han. Así se llamaba China antes. Estamos hablando de China en la actualidad. En tiempos de Jesús, desde el año 206 hasta antes de Cristo, hasta el año 220 después de Cristo, todo ese gran imperio se llamó el imperio Han o la dinastía Han. Entonces Pablo quería ir entrando por Mongolia para poder llevar el evangelio hacia lo que en la actualidad se llama China. Una gran misión, ir a evangelizar a ese gran pueblo en el año 50 o 51. Pero hemos leído hoy que el Espíritu Santo impidió a ese equipo misionero compuesto por Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, que recién había sido reclutado, para continuar su marcada ruta donde ellos iban hacia el norte, hacia Asia. Pero los planes del Espíritu
era llevarlos no hacia el oriente, sino hacia el occidente. Queridos hermanos, dice el texto claramente en el versículo número 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Mis queridos hermanos, uno de repente cuando lee esto, uno dice, Dios mío, ¿y qué no Pablo estaba haciendo realmente la obra de Dios? ¿Y cómo es que el Espíritu le cierra la puerta? El Espíritu Santo les prohíbe seguir en sus propios planes. Es decir, el Espíritu Santo no tenía en su mente, en su agenda, en la agenda de Dios, no estaba que el equipo compuesto por Pablo, Timoteo, Lucas, se fueran para la actual China, pasando por Mongolia, sino que se fueran en el sentido contrario. Es decir, que buscaran Europa en vez de que se fueran para Asia. Y hermanos lindos, ahí es donde el Espíritu ordenó cambiarles el plan para el plan que Dios ya tenía. Y ahí es donde debemos entender nosotros, santos, que hay veces nosotros tenemos nuestros propios planes, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Y hay veces uno quiere caminar o entrar en esos planes porque mira que a todo el mundo le sale bien y uno dice, este es el camino que voy a seguir porque a aquel le salió bien o a aquella le salió bien. Y luego nosotros pensamos que debemos ir. Por ejemplo, vino esta semana una señora muy decepcionada y me vino a contar, pastor, le cuento que fui a sacar visa americana. Y le digo, qué bueno, hermana, se va a ir a pasear a los United States of America. Y me dice la hermana, no, mire, yo tengo hijos ciudadanos, tengo invitación, llevaba las escrituras de la casa, del carro, llevaba cartas y todo. Y de repente me dijo la gringa, ¿para dónde vas? Para Maryland, le dije. Está negada su visa, le dijo. Se fue. No le dijo nada más. O sea, los gringos no hablan mucho, hermanos. Esos desgraciados no le andan explicando nada. Y hay veces uno piensa que porque puede hablar un montón, le van a dar la visa. Entre más hable, más le van a negar la visa. Y mire, pastor, me dijo, yo iba con todo ese mamotreto y ese dossier de documentos y de repente vi una mujer que iba delante de mí y yo le pregunté, ¿y por qué no trae nada? Como no, le dijo, aquí traigo mi pasaporte. Solo el pasaporte llevaba y su carta. Y cuando pasó le dice, bienvenida a Estados Unidos, su visa está aprobada. Y la visa de la otra, con todos los documentos, no se la aprobaron. Y entonces la señora viene y me dice, pastor, yo había hecho un trato con Dios, yo había orado, yo había hecho, y no entiendo si la otra mujer solo llevaba su cara y su pasaporte y le dieron visa, y yo que llevaba todo eso, nada. Y entonces, hermanos, ahí es donde viene la frustración en algún momento. Es decir, cuando hay negación. Y lo peor que algunas veces nosotros somos empecinados, o sea, estamos cerrados de que nuestros planes se los queremos imponer a Dios. Y pensamos que nuestros propios planes son los planes de Dios. Y hermanos, no estamos preparados muchas veces para poder recibir respuestas que necesariamente no son las respuestas que se adhieren o se agendan a las nuestras. Pero los pensamientos de Dios y los planes de Dios muchas veces son diferentes a nuestros propios planes, santos. Entonces ahí es donde debemos entender. Es decir, Pablo y su equipo misionero, ellos iban para Asia. ¿Se imaginan que hubieran podido evangelizar Asia, hermanos? ¿Qué sería ahora? O sea, tendríamos una carta, así como hay para los filipenses, tendríamos una carta para los chinos, para los mongoles. Es decir, pero el Espíritu Santo le prohibió a Pablo. Es decir,
el Espíritu le impuso una agenda. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, queremos que entrar por esa puerta donde todo el mundo ha entrado y creemos que es fácil y vamos en esa puerta y buscamos algo humano y decimos aquí es, y de repente la puerta está cerrada y uno dice ¿y qué pasa pues? Pero ahí es donde uno debe entender algo, hermanos, y este es un principio que deben de entenderlo esta mañana, y es que cuando Dios le cierra una puerta, no se meta por la ventana, porque si le cerró la puerta es porque Dios tiene algo diferente y mejor para usted en la vida, santo. Aleluya. Y no la misma Biblia dice en el libro de Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, dice este libro santo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudarán para bien. ¿Están oyendo esto, santos? Dice la Escritura que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Les hago una pregunta: ¿ustedes aman a Dios? ¿Ustedes aman a Dios? Pues entonces, si aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Eso incluye el hecho de que en este momento se te haya cerrado una puerta, pero que Dios en su propósito divino tiene otras puertas abiertas. Si Dios te cierra algo, es importante reconocer que la cerrada de una puerta es también parte del plan misericordioso y de la bondad de Dios para nuestra vida, porque Dios, que conoce nuestro futuro, sabe que es lo mejor que tiene para tu vida. Aleluya. ¿Me están oyendo, santos? Cuando Dios cierra una puerta, no intente meterse por la ventana, porque entonces más problemas hay. Entonces, cuán importante es esta mañana que usted y yo podamos reconocer la guía del Espíritu Santo, la guía del Altísimo, y no solo reconocerla, sino a estar dispuestos a obedecerla. ¿Están oyendo, santos? Aún en contra de lo que nosotros ya hemos planeado, aún en contra de lo que hemos preparado, o en contra de lo que nosotros creemos que es lo más correcto para nuestra vida. Y ahí es donde viene la actitud de un cristiano, de saber reconocer que, ¿cómo te diría? Si Dios te está cambiando la ruta, es como el GPS, pues, o como el Google Maps, o como el Maps, o como el Waze, que de repente te dice hay una ruta alterna más cercana. ¿Por qué? Porque el satélite ya vio lo que tú no estás viendo. Pues el ojo del satélite de Dios ya vio su futuro, santos. Y si te está cambiando la ruta, es porque ahí esa ruta está conflictiva y porque Dios tiene una ruta mejor para nuestra vida. Alabado sea Dios para siempre por eso, santo. Ahora, es necesario reconocer o estar seguros, santos, de que Dios, el que ha impedido la realización de algo, sea Dios, porque también Él puede ser que no sea Dios. Y el apóstol Pablo, que aquí dice el Espíritu, íbamos para Asia, pero el Espíritu no lo impidió. Íbamos para Bitinia, pero el Espíritu nos impidió. Pero en otra parte, el mismo apóstol Pablo testifica, donde reconoce que su viaje así ha sido estorbado, no necesariamente por Dios, sino por el mismo Satanás, el diablo. Contándole a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo número 18, dice: por lo cual nosotros quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, aquí hay el estorbo, o la puerta no la cerró el Espíritu, como el caso cuando iban para el imperio o la dinastía Han, o para Mongolia, pasando por toda
toda Asia y todo Oriente. Aquí dice la Escritura que quien les había cerrado la puerta era Satanás. Entonces, hermanos lindos, aquí es donde viene el kit del asunto esta mañana, lo central. Y es: bendito es aquel cristiano que sabe o que está dispuesto a cambiar la ruta, pero con la plena seguridad de que es Dios quien ha cerrado la puerta. ¿Me están oyendo, santos? Es decir, bendito sea Dios, es bienaventurado el hombre o la mujer que cambia su ruta, pero está seguro que Dios es el que ha cerrado esa puerta. Y ahí es donde nosotros debemos de estar muy atentos para poder reconocer cuándo es que Dios ha obrado, y no es nuestra negligencia, no es el diablo, no es nuestra falta de disciplina, de esfuerzo, de dedicación y de trabajo, y entonces saber distinguir por dónde es que vamos a caminar. Hay otro elemento interesante en el texto que hoy nos ocupa en esta porción de la Escritura, y está en el versículo número 11 y 12. Dice: zarpando de Troas. ¿Tienen la Biblia abierta, santos? Miren lo que dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y a la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos, ¿cuánto dice? Varios días. Mis amados hermanos, cuando Dios ha cerrado una puerta, esto es lo más difícil que hay: el tiempo de espera. Esos varios días que uno tiene que esperar. Es decir, Dios le cambia la ruta a Pablo y le dice: no vas para Asia, no vas para China, no vas para Mongolia, no vas para la dinastía Han, sino que te vas a ir al otro lado. Es decir, te vas a ir en este caso al occidente, vas a buscar Europa. Y ahí, hermanos, se va. Año 51, llega Pablo, Timoteo, Silas y Lucas a una ciudad que se llama Filipo. Y en esa ciudad, bueno, ya que estamos, ¿y qué vamos a hacer pues? Y esos días de espera en que Dios nos ha cambiado la ruta es bien difícil. Y además es muy peligroso, santos. ¿Saben por qué? Porque en esos días de espera son los más difíciles, porque ahí es donde podemos tomar caminos y decisiones que sean equivocadas e incorrectas. Cuando nosotros podamos precipitar la mano de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque en ese vacío que hay existencial, o sea, en esos días, como dice aquí, varios días, podemos tomar decisiones basadas en nuestra humanidad y en nuestra locura de la mente, pues. Porque la mente es la loca de la casa, dijo Santa Teresa o Teresa de Ávila. La mente es la loca de la casa. Tenemos pensamientos a cada rato. Por ejemplo, en este momento es: Dios no me contestó, como la señora que vino y me dijo: mire, Dios no me dio la visa. Y entonces, pero ella dijo algo interesante: bueno, Dios sabe, voy a probar después. Pero ha habido gente que ha dicho: no, hombre, entonces me voy de la iglesia, entonces Dios no me escucha. Es decir, me divorcio, tiro todo por la ventana, se acabó esto, renuncio a mi trabajo, como no se dieron las cosas, me voy. Y empezamos a actuar en la locura humana. Empezamos a actuar en la locura de nuestra mente. Y peor aún, cuando estamos en esa espera, que si nos van a llamar, que si se va a hacer, que si se va a firmar, que si no va a ser, entramos en una desesperación. Y mucho cuidado, que ahí puede caer uno en estados depresivos, puede caer en estados de ansiedad, puede caer en escapes que uno busca para poder saciar esa tragedia y esa insatisfacción o esa, ¿cómo te diría? Esa indisolución que hay cuando no hay decisiones.
Ahí es donde alguien se hace bien propicio, por ejemplo, a caer en un vicio. ¿Me están oyendo, santos? Es decir, el Espíritu te puede cerrar una puerta, pero en una muestra de amor, de misericordia, de bondad. Pero hay que tener cuidado en esos días de desesperación, en esos días de espera, en esos días de indefinición. Dice que esperaron varios días. Y luego el texto nos da otro elemento que me parece sumamente interesante en el versículo número 8 y 9. Y aquí es donde está, ¿cómo te diría? La agudeza espiritual que debemos tener nosotros. Poder entender la visión de Dios cuando nos ha cerrado una puerta, cuando se ha bloqueado algo. Dice la Escritura: entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. ¿Están conmigo, santos? Versículo número 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué maravilloso eso, hermanos. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, les prohibió entrar. Y entonces, ¿y ahora dónde vamos, pues? O sea, estamos así como perdidos y no sabemos para dónde ir. Pero viene siempre la visión de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas en Cristo, esta mañana, cuán importante es saber ser sensibles a los signos de los tiempos. Saber reconocer lo que el Espíritu nos dice. Saber entender. Y es que, hermanos, ustedes, si tienen la mente de Cristo, piensan con el Espíritu. Es decir, tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, esta mañana que han venido, hoy el Espíritu nos desafía a que reflexionemos sobre ese llamado tan esencial en la vida de un ser humano y de un cristiano, que es discernir los signos de los tiempos. Y esto se logra deteniéndose, esto se logra orando, esto se logra pidiendo asesoría a alguien que está cercano a Dios. Esto se logra con un tiempo de recogimiento, entender los signos de los tiempos. En un mundo como el que nosotros vivimos, en constante cambio, desafíos crecientes, yo creo que es imperativo que como cristianos estemos atentos a los mensajes que el mundo y las circunstancias, que el mismo Espíritu nos quiere dar a través de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces ahí es donde viene, el apóstol dice que estaba en la noche y recibe esa visión de parte de Dios. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios nos insta a discernir los tiempos en que vivimos, a estar atentos con el oído bien afinado para poder escuchar a Dios. Siempre que oro, yo siempre le digo al Señor: Señor, danos luz y dirección por dónde debemos de caminar. Se fijaron hoy cuando comencé orando, dije: no calles, Padre bendito, porque tu silencio nos produce inseguridad y desmayamos. Háblanos y dinos por dónde debemos de caminar. O sea, eso tiene que ver mucho con saber discernir los signos de los tiempos, saber discernir la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu es clara, santos. Si usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, Él le va a hablar a su vida, santo. ¿Están oyendo? Jesús mismo nos advirtió acerca de la importancia de observar los signos presentes de nuestra sociedad y de la creación misma. O sea, para que nosotros sepamos descubrir ahí lo que Dios nos está diciendo. En Mateo capítulo 16, versículo 3 dice: ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden discernir. Eso se lo estaba diciendo a los fariseos. Ustedes saben discernir cuándo va a llover, cuándo va a ser temporal, cuándo, qué sé yo, va a haber un huracán.
pero no saben discernir los signos de los tiempos. No sabemos discernir la manera en que Dios nos está hablando. Y en nuestras vidas experimentamos cambios de temperatura, el cielo constantemente, la naturaleza, que nos muestra cómo todo tiene su tiempo y propósito bajo el cielo. Y así como reconocemos las estaciones físicas, invierno, verano, otoño, primavera, si es una lluvia pasajera, si es una tormenta, si es un huracán, pues así como reconocemos eso, ¿cómo no debemos de discernir los signos de los tiempos en nuestra vida y en el mundo que nos rodea? ¿Cómo no discernir lo que el Espíritu nos quiere decir? Entonces es crucial, queridos amigos, recordar que el signo de los tiempos, discernir los signos de los tiempos, no solo es un ejercicio eminentemente intelectual, académico, cognitivo, sino que es un ejercicio espiritual, santos. Es donde nosotros estemos en la disposición de decirle al Espíritu: habla mi vida. Y eso requiere buscar la guía divina, como ya les he dicho, en oración, en ayuno, en detenimiento, en consejería, en la palabra de Dios, detenerse y dejar que Dios hable a nuestra vida. Permítame terminar con lo que les quiero decir, y es que al final, aquí es donde viene la buena noticia esta mañana, santos. Solo para él y para uno por acá. Dije, pero si me están entendiendo lo que he estado diciendo o no. Pues les acabo de decir que aquí viene la buena noticia para nosotros esta mañana. Y es que, claro, Pablo estaba con su equipo. Yo creo que Silas, el recién reclutado jovencito Timoteo, Lucas, que era el cronista, estaban algo chiviados, ¿verdad? Bueno, Pablo, y ahí vamos varios días acá, ¿va? No íbamos para Asia y hoy nos venimos para acá. Y entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó, pues? Y entonces, espérense, les digo, he tenido la revelación divina, Dios que ha hablado en nuestra vida y que les dijo que se fueran a Macedonia. En Macedonia es toda esa área donde está precisamente Filipo, hermano. Y dice el versículo número 12, miren lo que pasó ahí en adelante, versículo 12 en adelante. Y de ahí se fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hay un detalle ahí interesante. Pablo siempre iba a predicar a las sinagogas, y en las sinagogas mayoritariamente les hablaba a hombres. Pero aquí el Espíritu empieza a cambiar la agenda, porque dice que llegaron a Filipo, estuvieron unos días, el sábado, el Shabbat, el día de reposo, salimos, ahí ya se incluye Lucas como el cronista, el escritor de Hechos de los Apóstoles. Salimos fuera de la puerta y se fueron junto al río. Vaya, es decir, no se fueron a la sinagoga, sino que se fueron al río, ahí donde lavan las mujeres, donde solían hacerse la oración. Y entonces se sentaron y hablaron con las mujeres que les habían reunido. Dice hablaron, no les predicaron, no les empezaron a hablar una verdad teológica con principios del reino, una verdad exegética, bíblica, hablando de la ortodoxia del evangelio. No, se sentaron junto al río y empezaron a hablar con las mujeres que estaban ahí. Versículo siguiente. Entonces, una mujer llamada Lidia, ¿hay alguna Lidia
en estos cientos de mujeres que están aquí. No hay nadie que se llame Lidia. No, hombre, este nombre es importantísimo en el Nuevo Testamento, hermano. Dice, una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Versículo siguiente, 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel del Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí está la razón, hermanos, de por qué Dios le cambió el plan a Pablo. Porque la quería llevar a que fundara esa comunidad, esa iglesia, la iglesia de Filipo. Hasta una carta le escribe, la carta a los filipenses. Y esta iglesia está ubicada en una de las principales ciudades de todo el área de Macedonia. Y entonces, al fundar esa obra y seguir en toda esa línea contraria hacia el oriente, se van hacia el occidente, el evangelio llegó a toda Europa, o por lo menos a la mayoría de Europa. Llegó hasta Roma, donde estuvo Pablo predicando. Entonces, hermanitos lindos, miren cómo Dios actúa. Y hay veces, hermano, Dios lo hace de maneras que no son las que esperamos nosotros. Porque el evangelio no entró a Europa con grandes teólogos, rabinos convertidos, gente de la sinagoga, sino que precisamente la primera iglesia fue fundada nada más ni nada menos que en la casa de una mujer, en la casa de Lidia Santos, en la casa de esta mujer. Ahí fue donde inició el evangelio. Y esto nos debe de enseñar a nosotros. Hay veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un negocio en el mercado y llega un hombre o una mujer bien elegantiosa, usted la atiende, dice: aquí me va a comprar un montón. Y llega un campesino ahí a su centro comercial con la cuma, la matata y sus caites. Usted dice: este viejito las pulgas me trae para acá. Y de repente la pareja que llegó elegante solo vio, mayugó y no compró. Y el campesino dice: ¿y cuánto vale ese televisor de 58 pulgadas y tiene ScanMart y puedo ver Netflix, puedo ver Apple TV? Sí, le dicen, deme ese. Y mire, ¿y esta cosa de cine para la casa? Sí, ¿cuánto vale? También deme ese. Y deme una licuadora para que no se enoje mi mujer. Y el campesino caitudito le compra más que la pareja que aparentemente iba a comprar un montón. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia? ¿No te parece interesante esto, Escamilla? O sea, es decir, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia? Por eso el mismo Dios le dijo a Samuel: no mires el parecer de él, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está frente a él, pero Dios mira el corazón del ser humano, santos. Es decir, no fueron a la sinagoga, no fueron a hablarle a los hombres, es decir, fueron a el río donde estaban las mujeres. Es decir, esta es una comunidad de mujeres. Filipo es una comunidad de mujeres. Oiga bien, mujeres que están aquí, si nosotros los hombres somos unos aguados para hacer la obra de Dios, pues tomen ustedes la antorcha y prediquen el evangelio
porque mujeres, ha llegado el tiempo de ser utilizadas por Dios. Aunque la sociedad le margine, aunque vivamos en una sociedad machista, para Dios las mujeres son muy importantes en la visión y extensión del reino de Dios. Digan amén las mujeres. Y esta fue una comunidad que precisamente surgió con mujeres. La comunidad de Filipos, santos, nace a partir de un grupo de mujeres. Esto parece normal para nosotros en nuestros días, pero no en aquel momento, no en aquel tiempo. En ese tiempo no era así. Nada que ver, no era así. Era un mundo machista, excluyendo a las mujeres. Los judíos afirmaban que para que naciera una sinagoga, lugar donde ellos se reunían para escuchar la palabra de Dios y orar, era necesario que un grupo estable de hombres estuvieran ahí, porque las mujeres sencillamente no contaban para nada. Una sociedad donde el hombre era importante, o sea, la mujer era considerada como de segunda. Y entonces, santos, en Filipos, miren cómo es el reino de Dios, hermanos. En Filipos no fue con hombres, no fue con teólogos, no fue con grandes sabios, no fue con jerarcas, donde nació esa iglesia que se extendió por toda Europa, sino que fue en la casa de una mujer que no era de esa ciudad, por cierto, era de Tiatira. Y nace ahí la comunidad cristiana que más iba a alegrar a Pablo en sus tribulaciones por causa del evangelio. Esta iglesia de Filipo y las iglesias de Macedonia fueron las iglesias que más apoyaron económicamente a Pablo en la obra misionera. Maravilloso, hermano. Es decir, hay veces Dios va a hacer las cosas donde uno menos lo espera. Entonces, mis hermanos lindos, termino con esto esta mañana. Si han venido tristes, ansiosos, deprimidos, porque están en esos días en que se han cerrado puertas y que ustedes no logran entender, entiendan algo, que hay puertas que las cierra el mismo Dios, porque te quiere mostrar una ruta de bendición. Eso sí, cuando Dios te cierra una puerta, no entres por la ventana, porque no hay cosa más maravillosa que estar dentro del plan de Dios para nuestra vida. Y sus planes son perfectos, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si lo creen, díganme un amén, 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 amén.